Oremos, hermanos. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias por tus bondades, por tus cuidados, por tu amor, Señor, por tus bendiciones, porque a pesar de las inclemencias del clima, nos permites la bendición de estar en tu casa de oración para escuchar tu santa palabra. Te rogamos, Padre, que sea de bendición y de edificación para cada uno de los presentes y podamos aprender, Señor, de ti y sobre todo poner en práctica las enseñanzas. Oramos, Padre, en el precioso y dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como escuchamos, el estudio de esta ocasión está basado en el versículo 5 de 2 a Timoteo, capítulo 1, que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Estoy cierto que en ti también. La fe no fingida. Esto es algo muy importante. Esto nos dice la palabra santa que podemos fingir tener fe. En el caso de Timoteo, de su madre Eunice y de su abuela Loida, no era una fe fingida. Sin embargo, existe esa posibilidad, la posibilidad de querer engañar a los que tenemos alrededor con una fe fingida. Porque no podemos engañar a Dios, por supuesto. Él sabe nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones, Él sabe qué es lo que sentimos y cómo es que actuamos, cómo es que nos comportamos en la realidad, no externamente solamente. Y dice algo que me parece fundamental para terminar de redondear la idea de la semana del hogar, del fortalecer al hogar cristiano y de el trabajo que debemos nosotros llevar a cabo como miembros de un hogar para fortalecer ese hogar y que verdaderamente sea hogar y sea cristiano. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. En tu abuela Loida, en tu madre Eunice y en ti, Timoteo. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque estamos hablando de 3 generaciones diferentes. Estamos hablando de la abuela, madre de Eunice. Estamos hablando de la madre, Eunice, madre de Timoteo. Y estamos hablando del joven Timoteo, y que en los 3 casos tenían claramente en su mente y en su corazón esa fe no fingida, que primero residió, dice la palabra de Dios, en tu abuela. En el templo de Nativitas, hermanos, hace muchos años, ya de hecho, las niñas que llevaba esta abuela ya son abuelas a su vez. Entonces, bueno, una de ellas, no las dos, pero era una abuelita que llevaba, ni siquiera a sus nietas, a sus bisnietas llevaba al templo. Eran niñas chiquitas.
Y yo también era quizá un niño mayor o un adolescente muy adolescente, y yo siempre creí que la abuelita era abuelita de las niñas. Hasta muchos años después, que crecí y tuve un poco más de conocimiento, supe que era la bisabuelita de las niñas. La bisabuelita llevaba a estas niñas. También cuando faltó la bisabuelita, la abuelita llegaba con las niñas. La mamá y sus hermanas también continúan ahorita asistiendo al templo. Y las hijas, una les digo ya es abuela, otra es madre y llega al templo con sus hijas. Es interesante escuchar que la semilla del Evangelio estuvo en las mujeres, no en los varones, porque lógicamente todos tuvieron padres. La bisabuela tuvo esposo, la abuela tuvo esposo, la mamá tiene esposo y las hijas también. Pero son las mujeres las que han transmitido o transmitieron, en el caso de Timoteo, son las que transmitieron la fe. No porque los varones no lo hagamos o no debamos hacerlo, al contrario, somos los primeros responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Pero ustedes recordarán que en el Edén, ¿quién pecó primero? Eva, la mujer, es correcto. Y de hecho, por esa razón, en general, las mujeres son más dedicadas a las cosas de Dios. Innatamente, recién hace, no sé, unos 3 domingos, una cosa así, me correspondió dar un estudio en la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Adalides del Maestro, que es la Sociedad de Adultos de Esfuerzo Cristiano en Nativitas. Y me puse al frente y les dije, ay, hermanas, debería ser Sociedad Femenil de Esfuerzo Cristiano, porque solo había un varón, aparte de mí, y todas las demás eran mujeres. Y en alguna ocasión escuché en un estudio que decía el hermano que lo impartía, dice, seguramente en el cielo va a haber más mujeres que hombres. Y simplemente véanse ahorita, hay más mujeres que hombres. Sí. De hecho, de la mitad para acá son casi puras mujeres. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Las mujeres han sido más dedicadas o más humildes en reconocer a Dios. Los varones generalmente somos más soberbios. No aceptamos con facilidad el humillarnos delante de Dios. Y no olvidemos que dice la palabra de Dios, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Y en general las damas tienden a ser más humildes. No siempre, no todas, por supuesto, pero en general. Y esto es importante en la historia de Timoteo porque la fe no fingida empezó en su abuela Loida. Y después esa fe no fingida la abuela la transmitió a la madre Eunice. Y la madre Eunice la transmitió a Timoteo. Recordemos como decíamos en la mañana que
el himnógrafo escribe: y nuestros hijos seguirán fielmente después que estemos muertos. Sí, si los enseñamos antes de morirnos. No es por arte de magia, no es porque lo diga el himnógrafo, no, es porque Dios lo promete, pero siempre y cuando tú hayas instruido a ese hijo, a esa hija, para que siga fielmente, y ellos a su vez a sus hijos, y ellos a su vez a los suyos, y así sucesivamente. No olvidemos la promesa del Señor. En Éxodo 20 nos dice que hago misericordia en millares a los que aman y guardan mis mandamientos. En millares, no una o dos generaciones, dice en millares. Pero hago la acotación: a los que aman y guardan mis mandamientos, los mandamientos de Dios. Entonces, Dios hará misericordia en millares a tus generaciones, como lo hizo con Timoteo, porque inicialmente la fe no fingida en Dios residió en la abuela y fue transmitida a la madre y fue transmitida al hijo. Y no sabemos si Timoteo tuvo hijos, probablemente sí. Y creemos que él mismo continuó ese legado con sus propios hijos. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, por ejemplo? Si hemos leído el libro de los jueces, vemos que se levantaba o Dios nombraba o enviaba a un juez, a un caudillo, a un líder que encabezara al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel inmediatamente se empezaba a comportar correctamente, sanamente, e iba en los caminos del Señor. Faltaba ese juez y dice la palabra de Dios que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien tomaba su camino, se dispersaban, se les olvidaba lo que había pasado, hasta que volvían a ser presa de sus enemigos y clamaban otra vez. Y se levantaba un nuevo juez y se repetía la historia. Si hemos leído el libro de los jueces y recordamos esto, cada uno de los jueces encabezaba un avivamiento, un acercamiento a Dios durante el tiempo de su tiempo de gobierno, su gobernanza, de su institución de justicia de parte de Dios, encabezada por Él, funcionaba hasta que faltaba. Y a veces eso es lo que nos pasa en nuestras generaciones. Mientras está el patriarca o la matriarca, ahí estamos. Falta y se dispersa, y llega o regresa alguien más y vuelve a unir hasta que se vuelve a repetir la historia. Estas dos historias, tanto la de Timoteo como la del pueblo de Israel, nos deben enseñar, hermanos. En Timoteo no se dispersó y volvió a reconvenir. Timoteo, su abuela, su madre, él mismo, tenían fe verdadera delante de Dios. En el caso del pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, cuando falta Moisés,
No se dispersan, no se disgregan, no pierden el cometido, sino al contrario, van y conquistan la tierra prometida porque había un caudillo que los guió y que se preparó desde Moisés, que fue Josué. Después de Josué viene el tiempo de los jueces, y es que entran en esta dinámica de dispersarse después de cada gobierno de juez. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como seres humanos nos enfocamos en el aquí y el ahora, en el momento, en lo que está sucediendo hoy, o a lo mejor en lo que está sucediendo esta semana, este mes o hasta este año, pero no más. Cuando escuchamos al apóstol Pablo que habla a Timoteo diciendo la fe no fingida que primero residió en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también, estamos viendo que tanto la abuela como la madre e incluso Timoteo tenían una visión no de aquí y ahora, sino de aquí a la eternidad, de aquí a la siguiente generación y a la que sigue. Y que esas generaciones alcancen la eternidad. Esa es la diferencia con el pueblo de Israel en su momento. Y eso es lo que debemos reflexionar nosotros hoy. ¿Cómo vemos las cosas de Dios? Como que hay que ir al templo hoy, hay que cumplir con lo que debemos hacer para el próximo aniversario, para las actividades calendarizadas, para las semanas programadas, o estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores para la eternidad. Gran diferencia, ¿verdad? Muy distinto. Y si yo estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores para la eternidad, entonces los que vienen detrás de mí, mis hijos, mis sobrinos, mis familiares cercanos, van a ver lo que yo estoy haciendo, van a entender lo que estoy haciendo y van a aprender lo que estoy haciendo. Y entonces lo van a reproducir, lo van a hacer. Y entonces tendremos una generación dedicada a la eternidad, no solamente a servir al Señor aquí y ahora, sino a vivir por el Señor hoy y siempre. Que cambia, ¿verdad?, la perspectiva. No nada más este año que me toca estar en la directiva, no nada más por esta comisión que me dieron, no nada más por este cargo que tengo durante el año, no, donde Dios me ponga, pero para la eternidad. Esa es mi mira, ese es mi objetivo, esa es la intención, de que tengamos hogares fundados en la roca hoy aquí, pero que tengamos miras hasta la eternidad. No para mañana, no para pasado mañana, no para dentro de 5 años o 10, sino para la eternidad. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios al citar nuestro hermano el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Y hoy, por gracia de Dios, estamos ciertos que en ti existe esa fe no fingida. En ti existe hoy esa fe no fingida, independientemente de si tus antepasados la tuvieron o no. Hoy en ti existe esa fe no fingida.
¿qué hay que hacer? Versículo 6. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo después. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que el don de Dios que tú tienes puede estar dormido. El consejo del apóstol Pablo dice es, te aconsejo que lo despiertes. Tú tienes un don que Dios te dio. ¿Lo has despertado? ¿Lo estás ocupando para honra y gloria de Dios? O mejor que descanse, que esté dormidito, así calladito se ve más bonito. El consejo divino a través de nuestro hermano Pablo dice, te aconsejo que lo despiertes. Que lo despiertes. ¿Y qué quiere decir que lo despiertes? Pues que lo pongas activo, que se avive, que esté consciente, que funcione, que sirva, que haga lo que debe hacer. Si el don que Dios te dio es orar, leer la palabra, predicar la palabra, avívalo, hazlo. Hazlo. De verdad, hermanos, hoy tenemos un gran déficit de medios cristianos. No existen medios cristianos, o los que existen son muy rudimentarios o arcaicos, o no son compatibles con nuestra doctrina presbiteriana conservadora. El mero hecho de leer la palabra de Dios en voz alta y grabar eso sería una bendición enorme, porque hay audiolibros de la palabra de Dios, pero no en revisión 1909, que es la versión que nosotros ocupamos. Hay en 60 y en muchas otras versiones. Por ejemplo, si tú puedes leer la palabra de Dios y compartirla de esa forma, es más, ni siquiera la grabes, con que la leas en la puerta de tu casa, con eso es suficiente. He escuchado testimonios de personas que se convirtieron porque se encontraron un pedacito de folleto en la calle que alguien recibió, no le pareció conveniente, lo rompió y lo tiró en la calle. Y un pedacito alguien más lo encontró, y así encontró la palabra de Dios y el consuelo que necesitaba, y encontró la salvación en Cristo. ¿Tú crees que no puedes hacer algo? Si Dios puede usar un papel, un folleto roto para alcanzar una alma, ¿tú crees que no puedes hacer algo al respecto? Leer, orar, cantar, cualquier actividad en la que tú tengas la capacidad de ser útil, de ser bueno, y hacerlo para honra y gloria de Dios. Despierta el don que Dios te dio. No lo dejes dormir. Despierta el don que Dios te dio. Y ejercitando ese don, vas a manifestar esa fe no fingida que hay en ti, esa fe verdadera que hay en ti, ejercitando ese don que Dios te dio. Pero hay que despertar el don, hay que usarlo, hay que ocuparlo.
Dice la palabra de Dios, nuestro hermano el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don que Timoteo tenía había sido traspasado de Pablo a Timoteo a través de la imposición de manos. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero eso no todos tenemos imposición de manos, solamente los hermanos que tienen un cargo dentro de la iglesia permanentemente, como los diáconos o los ancianos gobernantes o los pastores que tienen la imposición de las manos. ¿Y eso significa que Dios no te ha dado un don porque no se te transfirió por la imposición de manos? No, Dios te da un don. Y a veces no uno, te da 2 o 3 o múltiples dones. Despiértalos y úsalos. Sirve a tu Dios con tus talentos, con tus dones que Dios te ha dado. Dios te ha dado dones. A lo mejor tu don es platicar con extraños. A mí, por ejemplo, se me complica demasiado hablar con personas que no conozco. Pero a mi madre, por ejemplo, ella hace hablar a las piedras. Se puede estar 2 minutos con una persona que nunca ha conocido y le saca palabras. De hecho, yo fui a un médico, un otorrinolaringólogo, por varios años. Era un doctor de extremadamente pocas palabras. Y bueno, yo lo conocía porque pues, iba con él cotidianamente. Nunca cruzamos más palabras de buenas tardes, buenas noches, gracias doctor, ¿qué más tengo que tomar? ¿O para qué es este medicamento? Tan. Una vez que estuve un poco más enfermo de lo normal, mi mamá me acompañó. Terminó el doctor platicándole de su nieta porque estaba, y lo vi sonreír y estaba platicando y dije, ¿cómo es que nunca me había sonreído a mí en todos estos años que he venido? Y mi mamá estuvo ahí 10 minutos y le sacó toda la información al doctor. A mí se me hace bien complicado, a ella no. Cada quien tenemos dones muy particulares. Y a veces creemos que pues así somos, pero no lo consideramos un don. Eso, por ejemplo, es un don tremendo. Tomamos un taxi, mi madre y yo, y cuando nos bajamos, que Dios le bendiga, joven, que Dios lo cuide, que lo lleve con bien en todos sus viajes. Y los choferes de verdad que se conmueven con esas palabras, se lo agradecen profundamente. Yo le digo gracias, buena tarde, ¿no? Y me bajo. Pero esa diferencia hace la diferencia. Si nos damos cuenta, algo que podría parecer tan común, tan simple, tan sencillo, realmente hace una diferencia cuando ejercemos o ejercitamos el don de Dios que hay en nosotros. Ocupemos esos dones cotidianamente y vamos a hacer la diferencia en las vidas de otras personas. Recuerdo un testimonio, iba a decir recuerdo vagamente porque no lo recuerdo a detalle, pero recuerdo un testimonio de un hermano que antes de conocer al Señor se sentía muy deprimido, completamente deprimido, tanto que había pensado en suicidarse. No solo eso, esa tarde estaba dispuesto a hacerlo, ya había preparado todo, ya había acomodado las cosas para cometer el suicidio.
Y en eso llegó una niña y tocó a la puerta. Le tocó a la puerta. Y era una niña de una escuela dominical que le iba a regalar una caja de galletas a esa persona, a la persona que abría la puerta. Tocó y tocó, y este hermano dice que ya estaba a punto, o sea, literalmente estaba a punto de cometer el suicidio. Y escuchó la puerta y pues le sorprendió muchísimo porque nunca nadie le tocaba a la puerta, ¿no? Entonces se quedó pensando y desistió de lo que estaba haciendo, se bajó, caminó a la puerta, abre y se encuentra esta niña toda alegre, feliz, y le dice: buenas tardes, Señor, Cristo lo ama y quiero regalarle esta cajita de galletas. Él se puso a llorar y le dijo: tú no sabes lo que significa esta caja de galletas para mí. Te lo agradezco en el corazón. Pidió la dirección del templo y el domingo ahí estuvo y dio su testimonio y dijo: estoy ciertísimo que no fue la mano de esta chiquita la que tocó a la puerta, fue Dios que tocó a la puerta, no de mi casa, de mi corazón, y me trajo aquí por la obra de esta chiquita que fue a regalar una caja de galletas. ¿Ustedes creen que la chiquita estaba pensando en eso? Ella estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Muchas veces nosotros no sabemos la trascendencia que tienen nuestros actos, nuestras palabras en las necesidades de las personas. ¿Cómo podemos ser un oasis, un bálsamo, una ayuda, un auxilio en el momento menos esperado, en la situación más insospechada? Entonces, que tu fe verdadera se manifieste despertando el don que hay en ti y poniéndolo en práctica y poniéndolo a trabajar, y Dios hará. No olvidemos: encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Así como dijo Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, que Isaac le pregunta: Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero no veo el animal para sacrificar. ¿Y qué respondió con todo el dolor de su corazón, pero con toda sabiduría y confianza en el Altísimo? Le dijo Abraham: Dios se proveerá de holocausto. Y así fue. Dios proveyó. Con esa fe, con esa decisión, manifestemos el don que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y así traigamos a la memoria la fe verdadera, no fingida, que hay en nosotros y que haya también en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, en mis tataranietos, y hasta que el Señor venga por su iglesia. Vivamos de esa forma, que esa fe permanezca en nosotros y en nuestras generaciones, y que Dios añada bendición a su palabra y a cada uno de ustedes. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje y ahora entonaremos el himno número